¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, esta organización que ya tiene casi 6 años empezó como una especie de con la intención de nuclear cultivadores que estábamos en la zona en el momento en que el auge del movimiento y a su vez de allanamientos y persecución a los cultivadores. Fue como un punto de reunión que se convirtió en un equipo de trabajo y hoy en día, después de 6 años, abarcamos distintas temáticas del cannabis, como por ejemplo la lucha por los derechos humanos, el trabajo con el cannabis terapéutico y bueno, por supuesto, el manejo de la gran herramienta que es el autocultivo. Y bueno, Cogollo del Oeste trabaja, entre otras cosas, por la regulación del cannabis para todos sus usos. Bueno, estaba pensando justamente en el primero, en lo que hace a derechos humanos. Imagino que tiene que ver con la penalización y cómo se encuentra esto en este momento, ¿no? Porque a veces, y con la tenencia directamente, ¿cómo es que hoy tener, no tener, si vas preso, el tema de justamente del cultivo, ¿cómo está eso? Bueno, si bien hoy tenemos una ley medicinal que salió en el Congreso sancionada hace unos meses, la ley de drogas, que es la 23737, sigue vigente desde 1989, la cual en su artículo 5 pena de 4 a 15 años el cultivo, y tenemos el artículo 14, que es el que pena de 2 meses a 6 años la tenencia simple de estupefacientes, entre ellos el cannabis. Hablando en criollo, para aquel que está mirando, que seguramente todo el tiempo lidia con el hecho de tal vez andar con un cigarro de marihuana armado, digo, puede tenerlo, dónde puede consumirlo y dónde no, quedar bien en claro eso para que no suceda algo que sucede constantemente y que lo vemos en la calle, que es la intervención policial en relación a esto, que a veces puede generar un abuso donde no debería haberlo. Bien, como dice acá Facundo, la ley es clara, no se puede cultivar, no se puede portar, no se puede consumir, está penalizado por la ley. O sea, eso de que mucha gente se nos acerca a la agrupación, che, pero yo una planta puedo cultivar, no, está prohibido, ¿sí? Y está prohibido la venta y a título oneroso, o sea que si vos querés regalar eso que cultivás, también está penalizado. O sea, al no haber la figura de lucro, también al no estar, también está penalizada. Hablabas de la venta, hoy también algo que está en vigencia es el tema del narcotráfico, mucho se habla sobre eso y ¿qué rol tendría el propio cultivo, ¿no? Con esto de romper un poco con la venta ilegal de la marihuana? ¿Qué posición tiene al respecto desde la asociación? Bien, nosotros como primera instancia es el autocultivo. O sea, evitás ir al dealer a comprar una sustancia que no sabes la calidad que tiene, qué es lo que estás consumiendo. Realmente ningún dealer en toda la historia de la humanidad se preocupa por la salud de quien le va a comprar. ¿Está bien? Así que como primera instancia es el tema del autocultivo y es realmente la herramienta que a nivel mundial, desde que existe, digamos, y las leyes han ido progresando en otros países, se ha dado cuenta que te das cuenta que el mercado negro disminuye porque la gente produce su propia planta de cannabis, elige qué consumir, la calidad y sabe lo que está consumiendo. Sobre todo como primera instancia es tener muy en claro lo que te metes en tu cuerpo. Cuando lo producís vos mismo, sabés lo que estás consumiendo y la calidad de lo que estás produciendo. Y no te expones a la oferta de otro tipo de sustancias. ¿Manejan lo que tiene que ver con números en función a otro tipo de drogas que también pueden ser legales, como el alcohol? Digo, muchas veces se cae sobre la marihuana en el hecho de que es el primer paso hacia el consumo de otro tipo de drogas y también se la vincula con la delincuencia, con distintos hechos, cuando estadísticamente el alcohol, otro tipo de drogas que son sumamente legales y son rentables para pocas personas realmente en el fondo, sí, son los principales promotores de delitos, de abusos. Sí, totalmente coincido. Bueno, es real lo que vos decís. La primera sustancia criminológica por estadísticas, abrís el diario, es el alcohol, ¿sí? O sea, eso es lo que provoca accidentes automovilísticos, problemas familiares, hay un abuso, digamos, en cuanto al tema de la toma de esa sustancia que genera, digamos, problemas sociales inclusive, ¿sí? En cuanto al tema de... ¿me habías preguntado? Mirá, eso, lo que hablas vos se llama la teoría de la escalera, ¿sí? Que yo, como de chico tomaba leche, de grande me gusta el alcohol. Y en realidad es una falacia, ¿sí? La entrada a la sustancia, a otro tipo de consumo de otras sustancias, es comúnmente el dealer, ¿sí? O también nuestra familia, porque en nuestra familia se consumen, medicamentos, muchas veces de un tema de automedicación,
Y también encontrás alcohol en tu caso. O sea, la primera, digamos, el primer ingreso al consumo de cualquier tipo de sustancia, legal o no, es el hogar, ¿sí? Las propagandas, calcula que el 80% de la publicidad en la televisión es sobre alcohol, ¿no? Como, bueno, tomate una cerveza y sos más piola. El cigarrillo también se me viene a la cabeza. El cigarrillo, bueno, en fin, un montón de situaciones que en realidad son sustancias legales que causan mucho más daño inclusive que el cannabis. O sea, si querés podemos hablar de un poco de reducción de daños. Que es una teoría, ¿no? Una forma de entender también el consumo, poder saber uno qué está consumiendo, que aportaría también esto que está diciendo del autocultivo, realmente saber qué es lo que estoy metiendo en mi cuerpo y qué efectos me produce. Totalmente. Exactamente. El autocultivo es una de las tantas técnicas, una de las tantas herramientas de una política de reducción de daños, como bueno lo que decíamos antes. Y justamente pensando en eso, las propiedades que tiene esta planta, de qué está compuesta, ¿no? Qué sustancias tiene, porque también entrando también en lo medicinal, ¿no? Que es un tema también actual en función al cannabis. Bueno, bien. Sí, la planta de cannabis tiene más de 200 compuestos, de los cuales muy pocos están ampliamente estudiados. Pero sí, a nivel empírico se ha demostrado, digamos, acá en el país, se ha demostrado a nivel empírico cómo funcionan esos compuestos. En el resto del mundo hay más de 25.000 papers, ¿sí? Digamos, ya estudios, se hicieron, ¿no? Papers son estudios científicos que están avalando las propiedades. Y bueno, justamente el autocultivo lleva a conocer la planta, lleva a conocer los requerimientos y al saber lo que nosotros le ponemos sabemos qué es lo que obtenemos de ella. Ahí es donde aplicamos la política de reducción de daños con el cultivo, que es la que nos permite saber bien qué es lo que vamos a consumir y de dónde lo sacamos. Bueno, quería agregar que al cigarrillo, al alcohol, también tenemos los medicamentos, que esto de venta libre, que cualquiera puede, ¿no? Consumir y cantidad de pastillas. Estamos hablando de una vallaspirina o lo que sea, la cafeaspirina, que particularmente, ¿no? Se consume de una manera excesiva también, y que era lo que automedicación que estaban diciendo ellos, que están presentes, y que también hay mucha cantidad de casos de distintas enfermedades que provoca principalmente cáncer a partir de esto. Estaba pensando, abriendo lo que estaba mencionando lo último, que son tres patas, se puede dividir de alguna manera, ¿no? Está el uso recreativo, está el medicinal, que estaban entrando allí, y lo que es el cáñamo. Empezando por el uso medicinal, ¿cómo estamos hoy con respecto a esto? En realidad, separar los usos de la planta, nosotros en realidad no pensamos que existe una planta medicinal y una planta recreativa. La planta es la misma. Perfecto. ¿Sí? O sea, borremos digamos, esa es una falacia que... Ahí claro, sale el aceite de la misma exactamente. Ahora, hablemos, si querés, de cuál es el uso que le doy. ¿Sí? En realidad nosotros hablamos de uso terapéutico. Bien. Si yo, por ejemplo, me fumo un porro para sentirme mejor, estoy haciendo un uso terapéutico. La persona que sufre de un dolor en un tratamiento de quimioterapia y consume resina, ¿sí? Mal llamada aceite, resina de cannabis, también es un uso terapéutico, porque apuntamos a la calidad de vida. Primero, la decisión por derechos humanos, ¿sí? A decidir lo que yo quiero consumir. Y por otra situación también no está bueno esto de separar lo medicinal de lo recreativo, porque si no parece que una cosa es más importante que la otra, y en realidad tiene que ver con un uso terapéutico, ¿sí? De sentirse mejor, de apuntar a calidad de vida, y de última, el uso, digamos, la planta abarca un montón de situaciones, cómo conecta con nuestro cuerpo. Pero después eso de separar lo recreativo de medicinal, no hacemos esa diferencia porque, digamos, nosotros también, como agrupación, tenemos como objetivo que la ley cubra para todos sus usos, o sea, ya sea recreativo, como quieren separarlo ahora, de medicinal, en realidad es un uso terapéutico que hacemos. Claro, nosotros lo llamamos más uso adulto y responsable, que ahí es donde entra en juego, dentro de lo que es la política de reducción de daños, los diferentes tipos de uso responsable y usos problemáticos o algún tipo de abuso, pero es mal llamado adicción, digamos. O sea, tiene que ver con aprender a cuidar ese lenguaje, sobre todo tiene que ver con el respeto hacia las personas y hacia las elecciones que hacen en cuanto a sus consumos. Hablan con respeto a las personas, a las elecciones de cada uno. Están en el oeste, acompañan desde lo jurídico también. ¿Existe actualmente algún caso de una persona que esté detenida o que de alguna manera tenga algún conflicto actualmente con el tema de autocultivar?
Muchas. Sí, Sí, en este momento estamos llevando un pequeño relevamiento, no, un gran relevamiento. Estamos desde Cogollo del Oeste, articulamos con el Frente de Organizaciones Canábicas Argentinas y desde ahí estamos llevando un conteo de la cantidad de allanamientos, que de hecho hay muchos compañeros de lucha con los que trabajamos hace años que están detenidos ahora, o que han sido allanados o que han sido robados. De hecho, en esta zonas alejadas de lo que es capital, sufren mucho los compañeros, sufren mucho el tema de los cogolleros, porque acá tenemos espacio para cultivar, tenemos otras características que nos separan por ahí de lo que es el cultivo urbano en la ciudad, abajo de una lámpara. Y acá lo que termina sucediendo es, te roban una vez, te roban 2 veces y vos ya no puedes cultivar más porque ha marcada tu casa, o de repente te levantás a las 3, 4 de la mañana con un arma en la cabeza, y así sistemáticamente. Eso es la represión que estamos viviendo. De hecho, no sabemos si supera a los allanamientos hoy en día, porque hasta se volvió como una moda por lo rentable que es. Porque el hecho de la ilegalidad de esta planta hace que sea muy rentable en el mercado ilegal, entonces los vivos se aprovechan de eso, se aprovechan de que estamos con una ley en contra, entonces no podemos pedir auxilio, no podemos hacer nada. Incluso voy a recordar algo que dijo una mamá el año pasado en el Congreso, que si ella entra un ladrón o la quiere violar o quiere lastimarla, no puede llamar a la policía porque en su casa tiene plantas. Entonces, ¿cómo hacemos? No podemos pedir auxilio, no podemos pedir que el Estado nos ampare cuando el mismo Estado después nos va a meter presos. El caso Uruguay, ¿qué opinión les merece con respecto a esto, lo que está sucediendo allá, ¿no? Bueno, realmente lo de Uruguay es un avance a nivel mundial. Ellos, digamos, la aplicación de la ley de la legalización de la planta tiene más que ver con hablando al principio de reducción de daños, porque ellos realmente tienen un tema con el consumo de paco, con el consumo de alcohol, tabaco, que lo nombrabas hoy. Entonces, digamos, el gobierno de Uruguay es algo muy interesante el tema de la información. Al principio, digamos, antes de que se empiece a trabajar sobre la ley, ¿no?, de legalización de la marihuana en Uruguay, el 30% de la población solamente estaba a favor del cambio de ley. Durante un año, el gobierno de Uruguay hizo todo un proceso de campañas de información, de reducción de daños, de información hacia el público, y hacia fin de año, de ese mismo año, cuando se llega a la votación, digamos, en el Senado y en diputados, el 70% de la población estaba de acuerdo. O sea, cómo se invirtió a partir de la información dada, otorgada, digamos, información concreta, como decía mi compañero, bases científicas. O sea, sacar de este lado, digamos, del lado de nuestra cabeza de que la planta mata, de que te reduce, que te seca el cerebro, que te crecen los pechos porque vas a fumar. O sea, se han dicho barbaridades, ¿no?, durante mucho tiempo sobre la planta, y realmente no tenía ningún asidero científico. A partir de la información veraz y concreta por parte, digamos, de varios, inclusive actores o personajes tanto políticos como de la farándula uruguaya, bueno, se logró, digamos, que la opinión pública esté de acuerdo en cuanto a la legalización de cannabis en Uruguay. Y como dato, por ejemplo, digamos, haber salido un resumen de los primeros 4 años de la ley, donde hoy hay un club de cultivo, desaparecen los kioscos de venta de drogas, ¿sí? Hoy, por ejemplo, sale mucho más barato acceder a una calidad de marihuana medicinal, si lo querés poner en algún lado para que se entienda, o libre de cualquier tipo de contaminantes, sale más barato que una dosis de paco. Entonces, digamos, hoy la ventaja no es que reemplazar una sustancia por otra, sino que realmente los consumidores no dañen su salud. Después vemos si es un consumo problemático o no. ¿Se entiende? Sí, cómo impera también quién tiene el poder, ¿no? Recién hablaba Víctor de los medicamentos, los laboratorios. ¿Qué piensan ustedes a futuro en relación a la cannabis con los laboratorios? ¿En algún momento van a cooptar ese negocio también y serán muy pocos los que de alguna manera manejen el negocio de esta planta? Bueno, primero tenemos que entender que estamos en un sistema capitalista desde hace años y sabemos que tanto como a nivel agroindustria el cultivo extensivo y el monocultivo extensivo existen, también existe la industria farmacéutica y sabemos que va a seguir existiendo.
lo cual hace que nuestra postura como actores sociales sea pelear por una democratización en el acceso. Esto quiere decir que exista el laboratorio, el laboratorio farmacéutico que lo produzca, pero que también dentro del marco legal tengamos la posibilidad de acceder a través de todas las herramientas que nos da la planta, como el autocultivo, el cultivo colectivo y el cultivo solidario. Y sobre todo hacer hincapié un poco en lo que venimos trabajando hace años, que es que con buenas prácticas de manufactura se puede obtener un producto terapéutico de alta calidad sin depender estrictamente de un laboratorio. Cambiaríamos, ¿no?, soja por marihuana. ¿Te imaginás todos los chacareros? Bueno, en vez de ahí, soja iríamos los marihuaneros. Ahí volviendo al tema No del los creo cáñamo. igual. Como están formados. Sí, en realidad, bueno, seguramente iba a hablar un poco del cáñamo. El cáñamo industrial, digamos, es interesante, digamos, como cultivo, porque de hecho tenemos una historia cañamera en Argentina. Sí, en Jáuregui hasta el año 80, finales de los 70, principios se cultivaba cáñamo. O sea, cualquiera iba a una ferretería y dame cáñamo para sellar los caños de agua. Claro. O sea, bueno, parte de la prohibición tiene que ver más con el cáñamo. Está más relacionada la prohibición al cáñamo que al cannabis. ¿Sí? Por todos los productos y sus derivados del petróleo que competían en ese momento con el cáñamo. Bueno, entonces sacan una ley para prohibir el cáñamo y poder desarrollar todos los productos en base de polímeros de petróleo. Teflon, lycra. Todo eso era competencia directa del cáñamo industrial. Como había una cultura, de hecho había una ley antes de la prohibición de la 1937, de la tax de 1937, existía una ley donde había un impuesto que tenías que pagar si no cultivabas cáñamo, por ejemplo, en Estados Unidos. Fíjate cómo se va, cómo va virando la situación y cómo los mercados en un mundo capitalista más marcando el rumbo también de nuestras vidas, ¿no? Bueno, por último, para cerrar, quería saber con respecto a lo que, al ejemplo que daban de Uruguay, qué tan lejos estamos de eso, ¿no? Bueno, acá se empezó por el otro lado. Es lo que decía recién mi compañero. En Uruguay empezaron como política de reducción de daños, apuntar a la legalización, y ahora acá en Argentina lo que se está hablando es cannabis medicinal. Justamente por eso tenemos la ley de drogas vigente desde el 89, que es inamovible, y con un Ministerio de Seguridad que encabeza una campaña de narcotráfico cero, que sale en busca de grandes carteles, y se siguen llenando las estadísticas con cultivadores. Así que de momento estamos lejos hasta que la ley 23737 no sea modificada. Vamos a seguir. ¿Dónde los encuentran? Por último, ¿dónde los encuentran? ¿De qué manera pueden contactarse con ustedes? www.cogollosdeloeste.com.ar y si son consultas por cannabis terapéutico, a cannabismedicinal@cogollosdeloeste.com.ar.